Bueno, los adolescentes de la tercera edad se quedan acá. Me diste letra, hermano. Tercera edad. Yo no lo dije, lo dije no sé de dónde hay. ¿Qué pasa acá? Bueno, nos quedamos acá. Bueno, Abraham Lincoln, político estadounidense, dijo: al final no importa tanto los años de vida, sino la vida que le damos a los años. Así que todos los que pasamos 50, ese es un consuelo maravilloso de estar bien. Le ponemos vida, pero bueno, qué lindo estar con ustedes. Felicitaciones por las tortas fritas, me comí todo. Yo creo que David comió más, pero más o menos ahí está. Pero estaban muy ricas, muy ricas. Bueno, quiero dar un espacio para que salude David. Él me acompaña y últimamente somos corre camino casi, porque andamos vieron ahí, andamos por todas partes y yo doy muchas gracias a Dios por su vida, porque es un poco así como mi escudero, mi Timoteo, el retaguardia, que está ahí siempre. Y siempre vivimos unas aventuras impresionantes. Hace 3 semanas el coche se nos quedó dentro del barro y casi nos vamos a una zanja en un lugar en José C. Paz, en Buenos Aires, horrible. Pero bueno, Dios le dio sabiduría para poner freno de mano y ahí quedó el coche. Después nos tuvieron que sacar con una 4x4 tirando, todas esas cosas. Bueno, estamos siempre viviendo algunas cosas. El fin de semana pasado tuvimos un evento muy lindo en el Chaco. Teníamos una graduación del IET. Bueno, estaba el intendente, o no, acá le llaman intendente, también alcalde o intendente. Había un representante de la provincia también, ustedes departamento, ahí sí, ¿no? Y también el secretario de Cultura, la secretaria de Cultura, un lugar en el Chaco muy especial porque por allá por los años 1920 empezó a funcionar un leprosario. Era un lugar de tristeza, de mucho dolor, y ahí se armó todo un pueblo, pero las dependencias principales del leprosario, los pabellones, fueron renovados. En uno de ellos hay un restaurante impresionante, hay una hostería para que la gente también se quede, y hay escuelas en otros, y bueno, otro la dependencia de policías, de municipalidad, y bueno, y por dentro las vías de trocha angosta, donde pasaban los familiares, recorría todos los pabellones y pasaban por el trencito y podían ver a sus familiares de lejos, porque ustedes saben que la lepra se creía que era tremendamente contagiosa. Y entonces saben que el pueblo se fundó por un acto de amor de los familiares, que en realidad no soportaban vivir lejos de sus seres queridos que estaban ahí internados, y entonces empezaron a construir en las adyacencias del pabellón, y entonces empezaron a construir varias casas ahí, porque venían a quedarse cerca de los pabellones donde estaban los familiares con lepra. Bueno, una historia en Argentina que yo desconocía, con David estábamos muy asombrados, ¿no? Y bueno, y ahí funcionaba un centro de IET, así que se graduaron 6 personas y fue un momento muy especial, el intendente conmovido hasta las lágrimas, y bueno, vivimos ya en varias oportunidades, Dios nos ha permitido estar o predicarle a los intendentes, ¿no? Apuntar a los peces gordos, como decía el apóstol Pablo. Pasaba por un lugar y dice: se convirtió el principal de la isla y el sumo sacerdote.
Es como decir, fue un pueblo y el único que se convirtió fue el intendente y el cura. Pero el poder de influencia de esas dos personas, y no es que uno desprecia al borrachín que vive en el fondo del pueblo, pero para Dios todas las vidas son iguales, pero el poder de influencia que tiene el intendente y el sacerdote no lo tiene otro, ¿no? Así que bueno, y siempre, tenemos tantas cosas para contar siempre. Yo bueno, ya te voy a dejar para terminar. No sé, a lo mejor no, me arrepiento, mira, David. Una de las cosas que creo que esto lo he contado, porque lo cuento por todas partes, y es que me encanta manejar, y gracias a Dios puedo hacerlo de día, pero ya de noche me cuesta un poco. Tengo una miopía congénita, yo de este ojo no veo demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, siempre cuento la anécdota que transitaba la peatonal de Lomas de Zamora, Pierina, donde vivo, y de pronto había dos ancianas pegadas a una vidriera tratando de ver el precio de unos zapatos, ¿no? Eran tan viejitas las pobres que casi se hacían polvo ya de tan viejas que eran, ¿no? Tan arrugaditas. Y de pronto yo vengo caminando y una le dice a la otra, aquí viene el joven que nos va a ayudar. Bueno, imagínense, si yo era joven para ellas, obviamente, ¿no? Entonces dice, caballero, ¿usted nos podría decir el precio de estos zapatos? Yo alcanzo a ver el 1, pero no sé qué número sigue. Entonces yo pongo mi mano sobre la viejecita muy suavemente para que no se desintegre y le digo, la felicito señora, dichosa de usted que ve el 1, mire, porque yo ni los zapatos veo, bueno. Se fue, no los pude ayudar, pero se fueron muy, muy bendecidos. Bueno, la verdad. Y entonces, bueno, David me ayuda a manejar, gracias a Dios, entonces no pasan los accidentes. Mis hijos me han dicho por mucho tiempo, papá, vos debes tener 4 angelitos que en algún momento te trasladan el coche de un lugar a otro. Y bueno, pero gracias a Dios, y no solo por lo del chofer, sino también, bueno, él ha trabajado en JA, incluso Pierina estuvo en un campamento. Bueno, David, me callo, no digo nada más, pero querés venir y decir lo que el Señor te ha puesto en el corazón. Claro. Si no quiere pasar, igual lo más. No, sí, quiere pasar. Sí, cómo no. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Bueno, como decía Ernesto, sí, allá hace unos años en Argentina, en Buenos Aires, arrancamos JA. Estábamos recién casados con Bea y bueno, fue lindos años, siempre los recuerdo. Agarramos el departamento de JA muy devastado porque había habido un impasse donde no estaba funcionando y bueno, arrancamos los dos solos. Me acuerdo la primera reunión que tuvimos de JA, creo que estaba Ernesto, mi esposa y yo, y Ernesto habrá ido para decir, pobre chico, que alguien vaya. Pero bueno, muy lindo, al correr del tiempo Dios nos regaló la oportunidad de poder ministrar, de ministrar gente, de restaurar vidas. Al cabo de un tiempo, no recuerdo ahora hace cuánto, pudimos organizar nuestro primer campamento y recibimos gente de Uruguay. Ahí fue donde fue, 2014 fue. Bueno, así que sé lo que es preparar un campamento, organizarlo. Bueno, fue una tarea ardua, pero unos resultados hermosos, re lindos, así que disfruten este tiempo. A veces encuentro personas que me hablan todavía de ese campamento, me dicen qué lindo, qué fue, y es verdad, uno si viene predispuesto, viene a buscar de Dios, todo ese trabajo que se hace, este tiempo que cada uno se toma, que dispone, que deja a veces familia, o uno va arreglando todas las cosas como para poder estar, y Dios recompensa todo eso.
así que crean que van a recibir cosas nuevas de parte de Dios, que Dios les va a hablar, que les va a ministrar, y no es casualidad que estén acá, por algo están acá. Para mí también fue una bendición haber estado en JA, he visto cómo se han formado parejas, se han casado, han venido los hijos. Bueno, un uruguayo se llevó una argentina de nuestra JA, pero bueno, una bendición, qué bueno. Bueno, después llegó Clara, mi hija, y ya habíamos estado al frente de JA por más de 5 años, y bueno, se empezaba a complicar, nuestros días de reunión eran los viernes a la noche, y ya era todo un tema con un recién nacido. Bueno, lo más lindo que puedo decir es que JA se ha perpetuado desde esa época que arrancamos, hoy sigue, es un grupo que está, que sigue estando, y qué bueno que es ver eso, ¿no? Que aunque que uno no es indispensable, sí es necesario, pero Dios usa otras personas también, y así que contento de que ahí el grupo sigue, los sigo en Facebook, los recuerdo siempre. Así que bueno, ¿qué más decirles? Esta es otra etapa de mi vida, el Señor me llenó de otras cosas, de más trabajo. Como dijo Ernesto, lo acompaño hace un tiempito a donde va, a todos lados. Y yo estoy por crear un nuevo ministerio que se llama Acompañante de Pastor, porque que no sé qué es casi como estar uno preparado para el viaje misionero después de eso. Bueno, no, pero es un tiempo también donde uno sigue aprendiendo. Bueno, Ernesto también es un amigo, así que bueno, es una época nueva de ministrar, de estar con él, Dios pone las personas en la vida, ¿no?, al lado de uno para que uno pueda alcanzar más cosas, crecer, así que eso también les quiero dejar. Valoren cada momento de sus vidas, por eso insisto que no es casualidad que estén acá. Dios nos va llevando, nos va poniendo en diferentes lugares, y todo es para que, como un buen padre, para que uno crezca, para que uno aprenda, y también para que seamos de bendición para otras personas, ¿sí? Como dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición. Así que bueno, un gustazo estar con el JA Uruguay. Bueno, ahora sí, no le robo más tiempo a Ernesto, porque si no ya arranco y predico. Bueno, que Dios los bendiga mucho y que el Señor nos hable a todos. Amén. Hoy sentí de hablarles que para darle lugar a lo nuevo, a un escenario nuevo en nuestras vidas, en más de una oportunidad hay que volver en sí, hay que pedir perdón, hay que darle un cambio a nuestras vidas, hay que de pronto estar dispuesto a decir, para dar lugar a lo nuevo hay etapas que tienen que cerrarse, que tienen que quedar en el olvido. Y eso no siempre es fácil. Es un instante de volver en sí, es un instante de entender que para dar lugar a eso que viene hay un cambio de escenario en nuestras vidas, ¿no? Como lo veíamos en el hijo pródigo. Pero yo quiero compartirles ahora otro principio. He optado por tomar un principio para que a ustedes les quede, ¿no? Y mañana vamos a ver bastante a la mañana de dar lugar a lo nuevo y cosas nuevas y la aplicación de toda esta palabra. Amo la educación cristiana. Me dan una clase y yo soy un pato en el agua. Me encanta, y Dios me ha dado la oportunidad de prepararme también. Soy profesional de la docencia, soy profesor universitario en ciencias jurídicas, ¿no? Aunque no es en teología, pero era una materia pendiente porque, bueno, yo hice mi carrera de abogado, luego hice el notariado. Acá es al revés, el notario primero, después siguen estudiando abogado. En Argentina es distinto,
Bueno, pero era algo pendiente el tema de educación. Y uno de los temas muy fuertes en educación es que para que un aprendizaje sea significativo, no sé si hay profesionales de la docencia, acá hay maestros, acá tenemos una docente, ¿dónde más? ¿Hay alguien más? Sí, bueno, entonces van a entender un poco lo que estoy diciendo. Para que un aprendizaje sea significativo, ¿no? Hay que partir de conocimientos previos, y los conocimientos previos no hay que desecharlos. Para que el aprendizaje sea significativo, por lo menos tengo que tener como base aquello que de alguna manera ya incorporé a lo largo de la vida. Dios me permitió asistir a un Congreso Mundial de Educación en Francia, que aprendí muchísimo y siempre tengo algo y voy recordando cosas de este Congreso. Fue de una forma milagrosa, hermanos. Yo estaba estudiando Derecho y justo estaba haciendo Derecho de la Cultura y la Educación. Y bueno, había que hacer un resumen de una ley. Y yo a las corridas, como siempre, decano del Instituto Bíblico, ya estaba trabajando y todas esas cosas, digo, hay que hacer un resumen de la ley de educación vigente en aquel tiempo, no sé cuántas hojas tenían. Y bueno, en una carilla hice una lectura así por arriba la ley y dije, esta palabra es importante, esta palabra es importante. Bueno, y entonces solamente una carilla y hice el resumen de esa ley. El tema es que cuando estábamos en la clase había unas 60, 70 personas más o menos, porque había de otras sedes de la universidad tomando esta materia, era una cursada de verano. El profesor dice, de pronto entra a la semana siguiente, que yo había entregado ese trabajo, digamos, como para cumplir, porque en realidad lo hice en 10 minutos, y el profesor pregunta, ¿quién es Nani? Ay, mi corazón se paralizó. Yo dije, ¡ay, Dios mío! Lo que seguramente me va a humillar delante de toda esta gente. Dice, entonces yo débilmente levanto mi manto. Yo. Y entonces dice, señor Nani, ¿me permitiría usted compartir su trabajo con los compañeros? Mire, tengo años de docencia, pero nunca nadie ha plasmado con tanta nitidez el concepto justo de la ley de educación como lo ha hecho usted. ¿Usted estaría dispuesto de fotocopiar este resumen y darlo a sus compañeros? Sí, bueno, ya está más agrandado que Champión viejo. Bueno, o alpargata, acá también llaman alpargata vieja. Bueno, entonces dice, bueno, porque fíjense ustedes, acá el Señor no ha usado esta palabra, y esta palabra es vertebral. Es como que usted ha notado que es el hilo conductor de todo. Sí, claro, lo he notado. Decía, bueno, yo decía, si supiera que lo hice, gracias de Dios nomás, ¿no? Y entonces, es el hilo conductor de toda la ley. Bueno, después que dijo todas estas cosas, termina la clase y obviamente yo me acerco por cortesía y le digo, muchísimas gracias, profesor, por haberme dado este honor. Gracias gracias a usted por haber contribuido con sus compañeros y demás. Bueno, así que hicimos una amistad y empezamos a hablar de temas de educación. Y de pronto me dice, mira, hay un Congreso Mundial de Educación en el Palacio de la UNESCO en París, y yo estoy armando un contingente de educadores argentinos. ¿Usted no quisiera integrar el contingente? Bueno, yo me quedé muy sorprendido sobre esto. El tema es que nos encontramos en Ezeiza y empezamos a presentarnos. Mucho gusto, soy el ministro de Cultura y Educación de la provincia de San Juan. Mucho gusto, soy el ministro de Cultura y Educación de la
provincia de Neuquén. Mucho gusto, soy el ministro de Cultura y Educación de la provincia de Santa Fe. Y yo, mucho gusto, soy ministro del Altísimo nomás. Bueno, fue todo un desafío. No voy a olvidar nunca esa experiencia, fue impresionante. Fuimos con todo el contingente. Y realmente había la crème de la crème, los educadores más grosos del mundo, dando las conferencias allí. Fue algo tan lindo, ¿no? Y siempre comparto lo que se dice. Una de las cosas que últimamente me está viniendo, aunque esto ya pasó hace muchos años, pero me está viniendo a la mente, y el otro día lo compartía con un grupo de profesores, y decía, si has logrado que un alumno te iguale, me estás hablando de tu fracaso. Porque el objetivo en realidad tiene que ser que un alumno te supere, ¿no? En realidad, qué lindo. Y esto también es para los pastores. No hay nada mejor que tener personas que de pronto a uno lo superen. Y eso se ha dado en la historia de mi vida, ¿no? Yo entro en la sala de profesores y casi todos los profesores han estado en mis aulas y han escuchado y todo esto, y yo los veo con Dios los lleva por todos lados y por el mundo y han crecido tanto, y digo, qué lindo, es lo más hermoso que uno puede ver, que tus alumnos te superen, ¿no? Eso. Pero dentro de todo lo que aprendí allí, en selección de contenidos, porque hay un tema muy fuerte, realmente cuáles son los contenidos pertinentes en este tiempo en educación y cuáles son los contenidos que en realidad hay que incorporar, porque hay que incorporar nuevos contenidos, nuevos saberes, ¿no? Saberes que de pronto son más actuales, pertinentes, darle paso a otros saberes, y tal vez hay saberes que ya han quedado en el olvido o que debemos dejarlo. Pero uno de los pedagogos dijo algo que me encantó y dijo, no debemos hacer un abandono irreflexivo de toda herencia histórica. En realidad les he contado todo esto para llegar a ese punto. No debemos hacer un abandono irreflexivo de la herencia histórica. Y con esto él nos invitó a reflexionar que a veces sacamos todo lo del pasado, todo el pasado, y dar lugar a lo nuevo no es precisamente olvidarnos de todo lo del pasado, porque lo del pasado puede llegar a ser algo nuevo. Entonces, ese abandono irreflexivo, sin pensar que todo está mal, ¿no? Que para dar lugar a lo nuevo tengo que dejar lo que quedó atrás. Y no, porque muchas veces lo nuevo llega a partir de eso que quedó atrás. Muchas veces es la plataforma, como veíamos hoy en El Hijo Pródigo, que lo toqué con un punto así rápido porque quería tocarlo esta noche, justamente todo esto que él vivió le dio lugar a algo nuevo. Entonces, es importante no renegar del pasado, no renegar de nuestra historia. Dios sabe por qué naciste donde naciste. Dios sabe por qué viviste lo que viviste. Dios sabe por qué te permitió estar en esa casa y no en otra. Dios sabe, ¿no? Y bueno, después quiero hablarle a los pastores, que estoy muy conmovido de lo que contaron hoy, ¿no? Pero entonces Dios permite años de nuestra vida o pruebas o circunstancias que justamente nos llevan a una reflexión diferente, nos llevan a elaborar un futuro diferente, porque a partir de cosas que uno va viviendo,
entonces puede proyectarse al futuro, darle lugar a lo nuevo y entonces evitar errores que se han cometido, evitar circunstancias que uno ha vivido que dice esto en realidad no me bendice, no es para perpetuarlo. Y esto que Dios me permitió pasar lo voy a capitalizar de tal o cual manera. Uno de los ejemplos bíblicos que quiero dar es de José, ¿no? Que acá tenemos una historia maravillosa, la vida de José en Génesis. Él justamente da lugar a algo nuevo, pero todo lo que vivió, ¿no? Bueno, por empezar, Josecito, tan tierno, tan inocente, de pronto comparte sus sueños con sus hermanos, pensando que los hermanos lo iban a aplaudir y iban a decir, qué lindo tener un hermano como vos, José, qué orgullo, qué bueno los sueños que Dios te da, ¿no? Algunos lo elevan a José y otros lo bajan de un ondazo, diciendo, bueno, en realidad debería o no debería. De pronto el padre le regala una túnica de colores, se pone la túnica de colores y hace un paso. ¿Qué les parece mi túnica de colores? Una pastora amiga me dijo un consejo una vez y metafóricamente hablando me dijo, hay que tener mucho cuidado a quien uno le muestra la túnica. No todos van a entender lo que Dios está haciendo con vos y hay gente que de pronto se va a despertar un poco de celos. Bueno, yo no sé si la actitud fue la correcta o no, pero lo cierto es que los hermanos lo odiaban a José. Y no queda ninguna duda que lo odiaban, ¿no? ¿Cómo puede existir odio entre los hermanos? Bueno, eso ocurre. Y lo he visto en el ejercicio de mi profesión, en la disolución de una sociedad, de hecho, que tenían 3 hermanos, y de pronto para disolver su empresa estaban los 3 hermanos con 3 abogados, 3 contadores, ¿no? Y yo que tenía que hacer un acta para constatar lo que decidían, y de pronto se mataban. Y yo decía, no puedo entender cómo estos 3 salieron de la misma madre. No lo puedo entender cómo se matan. Eran cuestiones impresionantes. Ahora bien, los hermanos lo odiaban. Eso hace que hicieran lo posible y lo imposible para deshacerse totalmente de José. Primero se les ocurre tirarlo en un pozo al pobre y después dejarlo ahí como una rata, pero finalmente dijeron no, pero lo podemos hacer platita, José, ¿no? Y si lo vendemos, entonces José fue vendido por sus hermanos y así es que lo vendieron. Y fíjense, las pruebas no terminan ahí, porque la esposa de Potifar, ay, qué mal que todo lo que pasó ahí, ¿no? Lo acusaron injustamente, va a parar a la cárcel. Bueno, pero le pasa de todo a José, le pasa de todo. Y uno podría decir, ¡guau! ¡Qué vida tan sin sentido! Pobrecito, ¿cómo puede ser? Todos lo odian, lo engañaron, va para a la cárcel. Pero fíjense que toda esta situación va a permitir que José tome un protagonismo impresionante y que llegue a lugares, ¿no? Un escenario nuevo, a lugares donde no hubiese llegado de otra manera, tal vez. Conocen la historia como José llega a ser gobernador de Egipto, interpreta un sueño, por allá por Génesis 41, José interpreta un sueño, el faraón queda tremendamente impresionado por esto
Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, aquí es el comienzo de una historia nueva. Aquí comienza otra etapa para José. Aquí se da vuelta su historia. Uno nunca sabe cuándo va a llegar lo nuevo, ¿no? Cuándo se da vuelta tu historia. Y empezás de pronto a vivir en un escenario diferente. Hasta este momento, imagínenlo a José en la cárcel cuando fue llamado para interpretar este sueño. Si él tal vez tendría días de depre y dijera: voy a hacer un raconto de mi vida. Nací en un hogar de porquería. Mis hermanos me embromaron como los mejores. Me odiaban. ¡Wow! Me tiraron en un pozo, me quisieron matar, me vendieron. Llego a un lugar y lo que le pasó con la potifa esta, bueno, yo le digo a la potifa, bueno, que encima, como se dijera en Argentina, le tendí una cama, ¿no? No sé si se dice lo mismo acá. Todas esas cosas. Y entonces tal vez José diría: pero qué vida tan desgraciada que me tocó vivir, ¿no? Y ahora en la cárcel, privado de la libertad. Pero qué vida la mía, qué vida la mía. Pero de pronto aquí empieza otra historia. Acá hay algo nuevo totalmente para su vida. Y entonces dice Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Wow! Que el Faraón dijera esto. ¡Qué sabiduría! No hay alguien que tenga como lo has hecho. Entonces Dios toca el corazón del Faraón para decir: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea que iba a ser el segundo. Iba a estar sobre todo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quisieran algo nuevo así? ¿No? Una historia diferente, algo impresionante. Y dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y nuevamente la historia de un anillo, como hoy a la mañana. Ayuda a memoria. Y en esta historia, ese anillo estaba simbolizando el poder que le estaba dando. Estaba simbolizando de pronto que era parte de los proyectos del Faraón, que le estaba dando autoridad, como el anillo de sellar que usaban en la antigüedad. Bueno, interesante. Un anillo puede traer una historia nueva. De hecho, que en el matrimonio lo trae, ¿no? Pero aquí este anillo está marcando un antes y un después en la vida de José. Como el anillo en el hijo pródigo marcó un escenario diferente. Bien. Y entonces lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él: doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Algo diferente para su vida, algo nuevo. Pero las heridas que Dios ha sanado en el corazón de José en ese momento. Tal vez en la cárcel se sentía que su vida no tenía sentido, que no valía para nada, que nadie se daba cuenta de cuánto valía.
Nadie se daba cuenta del valor que tenía él. Y aquí justamente comienza una valoración de su persona, de su sabiduría, de lo que Dios ha hecho en él. De pronto alguien nota que es sabio y entendido. Los hermanos habían notado que era sencillamente un compadrito, como decimos, ¿no? Que era alguien orgulloso, y no habían notado tal vez nada bueno en él. Pero fíjense cómo son las vueltas de la vida en este escenario nuevo, en este cargo nuevo que Dios le ha dado, ¿no? Y tengamos presente el meollo de la cuestión o el objetivo. No tenemos que hacer un abandono irreflexivo de todo lo antiguo, de toda la herencia histórica. Dios va a tomar ese aspecto de tu vida tan negativo y lo va a transformar en bendición para lo nuevo que se viene. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¿A cuántos le está hablando Dios en esta hora, no? En tu vida, en tu situación. No, sí, Dios lo va a hacer. Ahora, de pronto, José va a vivir una experiencia única en su vida. Y en el capítulo 45, José se da a conocer a sus hermanos. José ya no podía contenerse. Allí llegan sus hermanos, pobres, hambrientos, desesperados, buscando para subsistir trigo. Llegan ni más ni menos que a la presencia de este José. José ya los había identificado, por eso les hizo distintas pruebas, lo mandó a buscar a Benjamín. Rubén se hizo cargo. Y bueno, toda la historia con Jacob, y que es muy rica, pero yo quiero centrar la atención en esto. Dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Qué revelación, ¿no? Ese José que vivió una historia tan triste, pero que hoy está en una posición distinta, en un cargo nuevo. Y va a preguntar inmediatamente, porque los afectos siempre estaban: ¿mi padre vive aún? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No, imaginarme esta escena, ¿no? Pero José va a decir algo tan lindo, tan sabio, en un momento tan conmovedor y tan profundo como ha sido este encuentro. Y le dice a sus hermanos: entonces, no se entristezcan, no estén tristes, ni tampoco les pese el haberme vendido, porque Dios lo permitió para preservación de vida y me envió delante de vosotros. Yo no sé para ustedes, hermanos, pero esta palabra contiene gloria. Lo que ustedes hicieron para destruirme, Dios lo ha tornado en bendición. No les pese. Qué forma también tan linda y profunda de sanar el corazón de sus hermanos. No escuchamos un reproche en este momento, que tal vez hubiese sido lo lógico. Porque ahora estamos entendiendo que había algo nuevo. Porque ahora estamos entendiendo que Dios tenía una historia diferente. Pero aquella historia no hay que abandonarla. Fue la plataforma
para darle lugar a esto nuevo. Y bueno, esta historia nos llena el alma porque vemos que un pueblo se salva, que se alimenta por una vida en la cual Dios cumplió sus propósitos. Si nos situamos, ahora permítanme remitirme al Nuevo Testamento y hablarles del apóstol Pablo. El apóstol Pablo viene de la tribu de Benjamín. Y dicen las Sagradas Escrituras que la tribu de Benjamín era la tribu más guerrera que podía haber. Hay un versículo que dice: la tribu de Benjamín por la mañana arrebatará la presa y por la tarde repartirá despojos. ¡Wow! Era algo así como los espartanos. ¿Cómo es este texto? ¡Wow! Por la mañana va a agarrar el león y por la tarde... Bueno, no me queda muy bien, no sé cómo hacerlo. David, ¿querés venir a hacerlo? Por la tarde repartir los despojos del león. Bueno, estudié historia con un escritor argentino, no sé si, o español creo que era, Ibáñez. No sé si acá lo estudiaron. Algunos de ustedes han estudiado historia universal de Ibáñez. Y él habla de los espartanos, que eran guerreros. Y entonces dice, para ver, como los 300, ¿no? Ahí, el espíritu de los espartanos, que de pronto una mujer se adelanta cuando el ejército vuelve de la guerra y el comandante se adelanta y va y enfrenta a la mujer y le dice: señora, quiero decirle que su marido ha muerto en guerra. Y ella dijo: no es eso lo que he venido a preguntar, he venido a preguntar si Esparta salió triunfador. Bueno, hay dos lecturas. Una, el espíritu guerrero que tenían los espartanos, o bien porque esta mujer ya tenía otro marido. Bueno, bueno, pónganle ustedes la que mejor les queda. Bueno, y el apóstol Pablo sale de la tribu de Benjamín, una tribu guerrera. Ahora, ese espíritu guerrero que tenía para atacar a los cristianos, para matarlos, para arrastrarlos, ese espíritu de lucha, de guerra, después se transforma en bendición. Y ese espíritu de guerra les sirve para predicar el Evangelio. Fíjense ustedes, ¿no? Ese carácter en su vida, ese ahínco, esa fortaleza, esa osadía, le sirve para la predicación del Evangelio. Y así es que vemos, bueno, a mí me gusta dar un detalle, no sé si lo he comentado aquí, pero ¿cuántos tienen familiares inconversos? Siempre su esposo, sus hijos. Bueno, quiero darles una palabra, no sé si esto lo dije la otra vez, pero tal vez ahí el público se renueva, dice Mirta Legrand, ¿no? Bien, ustedes también la ven, ¿no? Bueno, ahí tenemos una viejita fosilizada, argentina, que realmente es admirable, ¿no? Bueno, pero hay un detalle en la biografía de Saulo de Tarso que muy pocos comentaristas prestan atención. Dice la última carta, capítulo de los Romanos, perdón, dice que Saulo tenía parientes, que eran en Cristo antes que él. Dice: saludad a mis parientes que están en Roma, que son en Cristo antes que yo. Ahora, imagínate por un momento lo que significaría tener en la familia un tío llamado Saulo de Tarso que arrastraba a los cristianos. Imagínate si el tío Saulo dice: voy a pasar la fiesta con ustedes. ¿No? Impresionante.
Yo me imagino que se reunirían los chicos y empezarían a orar y decían, Señor, bendecía al tío Saulo, que no sea tan desgraciado, que no persiga a los cristianos, Señor, ¿no? Y alguno oraría, Señor, te pedimos que cuando vaya por los caminos, una luz del cielo venga y demuestre quién eres tú, Señor. Me resulta casi inadmisible el pensar que esos familiares no estarían orando por el tío Saulo que se convirtiera. Si Dios le dio la dicha a esos familiares de ver a Saulo de Tarso tirado en el camino, rendido a los pies de Cristo, diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo no te va a dar la dicha a vos de ver a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa rendido a los pies de Cristo? Créelo y aceptalo y así va a ser. Amén. Bueno, esto no estaba en el mensaje, es un paréntesis solamente, ¿no? Pero solamente estoy mostrando todos aquellos aspectos que tal vez hubo en la historia de Saulo que después se hicieron positivos en su vida. Tuve un alumno, hijo de un italiano que pertenecía a la alta mafia siciliana. Él vivía saltando de país en país. Finalmente en San Isidro lo apresaron y lo mataron. Mi alumno, Alfredo Castiglione, con su madre, vivían huyendo por los países. Estaba en distintos lugares y él decía, en muchas oportunidades me despertaba con una linterna que me estaban alumbrando y mi padre ya había escapado y se había ido a otro lugar. A él le tocó un curso interesante. Había muchos hijos de pastores en ese lugar y de pronto todos decían, bueno, yo vengo de un hogar, mis padres fueron pastores, mis padres eran creyentes, mi padre. Y él decía, y yo soy hijo de un mafioso, ¿no? Y esto le llevaba a tener mucho dolor en el corazón. Esa es mi historia. Yo vengo de una familia de mafiosos. Pero un día, un misionero, pastor peruano, Alberto Casana Pierina, que ya está con el Señor, predicó en el devocional del Instituto Bíblico y dijo precisamente esto que yo les estoy diciendo en esta noche. No reniegues de tu pasado. Dios sabe, gracias David. Dios sabe por qué vivís o por qué viviste lo que has vivido. Y Dios puede transformar ese pasado en una bendición. Y aquella mañana, con esa palabra de Dios, él dijo, Señor, no voy a renegar más. Voy a aceptar que soy hijo de un mafioso. Y Dios le habló y le dijo, vas a volver a Italia. Pero no vas a volver como el hijo de un mafioso. Vas a volver como mi hijo, como hijo de un rey. Y yo te voy a usar en ese lugar. Y él dijo, Señor, mi infancia ha sido muy triste en Italia, pero si es necesario y tú me llevas, voy a volver. Efectivamente, él volvió a Italia, fundó varias iglesias allí, fundó precisamente una fundación para huérfanos, Gotas de Amor se llama. Dios lo usó tremendamente. Ahora está de regreso en Argentina después de muchos años, pero vive permanentemente viajando a Italia
y siguiendo adelante con la fundación que la trajo a Argentina, está en el norte, en Misiones, la fundación. Después si quieren pueden buscarlo, es muy interesante ver todo lo que él ha hecho. Y Alfredo Castiglione, mi alumno, en esa mañana recibió una confirmación de parte de Dios muy fuerte y dijo: voy a dar gracias a Dios porque Dios sabe por qué me permitió vivir todo esto. Yo estaba en una clase de Hechos de los Apóstoles y la verdad es que tenemos tanta gente de tantos países en el Instituto Bíblico que a veces las clases parecen la ONU, ¿no? Yo tengo colombianos, peruanos, chilenos, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de África, de Italia. Tenemos entre todos los programas 1.300 estudiantes, de los cuales hay 400 aproximadamente residentes, ¿no? Actualmente, y hay de tantos países. Y yo estaba dando la clase de Hechos de los Apóstoles y estaba hablando de la biografía de Saulo de Tarso y mostrándoles esto, que no todo lo que él vivió antes fue negativo, Dios lo tornó para bien. Entonces estaba dando esta clase y de pronto me vino a la mente la historia de Alfredo Castiglione. Me vino a la mente su historia y cómo él la narraba y aquel mensaje del pastor Alberto Casana, tan acertado, tan pertinente. Y de pronto escucho un sollozo en medio de una clase de 60 aproximadamente. Y me doy cuenta que había un matrimonio, alumnos italianos, y dicen: nosotros somos el fruto de esa decisión. Nos convertimos bajo el ministerio de Alfredo y hoy estamos aquí porque queremos seguir sus pasos. Fue una clase que se terminó ahí, una presencia de Dios tan impactante. Entonces, ¿qué quiero dejarte de parte del Señor en este día? ¿Se vienen cosas nuevas? Claro que sí, pero no hay que hacer un abandono de toda herencia histórica. No hay que subestimar las pruebas que uno pasa. No hay que subestimar el trabajo y la labor y el sudor y las lágrimas, aún sin ver frutos, pastores. Uno nunca sabe cuándo se viene la bendición de Dios. Uno nunca sabe cuánto empieza lo nuevo y cuándo esa iglesia que tal vez por años estuvo con 20, 30, 50 personas empiece a albergar cientos y cientos. Y Dios traiga un avivamiento en el lugar donde están. Y Dios traiga un quiebre. Uno nunca sabe cuándo tu vida puede pasar de un momento de la cárcel a ser el segundo al lado del faraón. ¿Cómo empieza una historia nueva? Algo diferente en nuestras vidas. Y eso es maravilloso. Y a veces pensamos que lo nuevo todavía no llega, pero se está gestando. Lo nuevo se está gestando. Lo nuevo aparece de pronto como una planta que germina, pero todo lo anterior era necesario para darle paso a eso que es nuevo. ¿Cuántas veces uno trabaja y dice: Señor, ¿para qué lo hice? Y quiero contarles ahora algo personal. Tenía 17 años y con el hijo del pastor íbamos todos los sábados a la ciudad de Las Flores
80 kilómetros de Saladillo, donde fui pastor y donde crecí y estaba mi iglesia. Todos los sábados iba a predicar el Evangelio casa por casa y sencillamente contaba mi testimonio. Soy hijo único, nací por un milagro de Dios. Mis padres no podían tener familia, pero yo milagrosamente apareció un anciano, primo de mi abuela, y les dijo a mis padres, ese hijo va a venir bien. La recomendación del médico era quitarme, sacarme, porque había riesgo de vida. Y entonces mis padres se aferraron del Señor y dijeron, vamos a seguir adelante. Y este hombre dijo, te vas a salvar, le dijo a mi madre, y no solo esto, sino que ese hijo que tenés en tu vientre va a ser un siervo de Dios. Y bueno, puedo contar el testimonio a los 61 años y mi madre falleció a los 80. Y se salvó y nací yo. Y bueno, y Dios hace milagros y contaba mi testimonio. Bueno, pero después de 2 años, ni un fruto. Hacíamos dedo, esperábamos camiones que nos llevaran, calor, llovía. Todos los sábados íbamos a predicar y después yo ya me fui para Buenos Aires, él se fue para otro lado. No quedó ni un fruto. Jovencitos, 17 años, podríamos haber hecho otra cosa, ¿no? Tal vez podríamos haber invertido en un deporte o haber hecho otra cosa. Pero saben ustedes que con el Instituto Bíblico plantamos una iglesia en la ciudad de Las Flores. Y un alumno mío, jovencito, empezó a pastorear ahí. De pronto una pastora abrió las puertas de su iglesia y le dijo, yo te voy a ayudar. Podés guardar los instrumentos en mi casa. Te voy a alojar hasta que encuentres un lugar. Pero una pastora, una bendición, un ángel del Señor, porque generalmente hay celos ministeriales y si vas a un pueblo y hay otro pastor, te miran mal, ¿no? Como diciendo, ¿y este que viene a invadirnos? Bueno, pero esta pastora era un regalo de Dios. Y un día tomando mate, de pronto le pregunta a mi alumno, ¿y usted cómo se convirtió? Me dice, hace 43 años, un jovencito de 17 años que venía de Saladillo me contó su testimonio y me dijo, si Dios murió por vos, vos no tenés por qué estar postrada en esa cama. Yo estaba con una depresión profunda, me quería quitar la vida. Y fue un momento tan especial que yo me levanté, empecé a tener ganas de vivir, empecé a congregarme, Dios me llamó, hoy soy pastora. Y por 40 años he buscado a ese jovencito que ahora ya no debe serlo tanto. ¿Cómo me gustaría encontrarlo, darle un abrazo y decirle que lo que él hizo no fue en vano? Y a mi alumno se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, yo conozco a esa persona de Saladillo con ese testimonio. Y alguna vez en mis clases tal vez conté que iba a predicar el Evangelio a Las Flores. Yo sé quién es y le puedo hacer el contacto. Bueno, hace 2 años nos encontramos. Ustedes no saben lo que fue ese encuentro. Por 20 minutos llorando, abrazándome y diciéndome, gracias, gracias, gracias porque llegaste un día a mi casa.
que iba a pensar que después de más de 40 años Dios tenía un fruto de ese trabajo? Es tan difícil a veces medir si lo que hacemos va a dar resultado o no. Pero no bajes los brazos. No bajes los brazos. Nunca sabes cuándo Dios te va a sorprender. Nunca sabes cuándo Dios te va a permitir ver el fruto de tus manos. Y nunca sabes cuándo empieza esa nueva etapa tan anhelada. Dios va a tomar tal vez alguna cuestión de tu pasado y va a traer bendición a tu vida. Gloria a Dios. Siempre hay cosas nuevas. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.